Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, listos para sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, sin duda, ha generado un montón de preguntas y, sobre todo, mucha empatía. Hoy vamos a hablar de una situación que ha puesto a una de nuestras actrices favoritas en el ojo del huracán, y no precisamente por un nuevo proyecto, sino por algo mucho más personal y, francamente, delicado. Vamos a desgranar esa explosiva declaración de Demet Özdemir contra la prensa, esa que asegura que la obligaron a mudarse. Sí, han escuchado bien. ¿Qué hay detrás de estas fuertes palabras? ¿Qué llevó a una figura pública tan querida a sentirse así? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar entender qué está pasando realmente en la vida de Demet. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyar nuestro trabajo para traerles siempre la información más interesante y completa. Nos encanta tenerlos por aquí. Como les decía, la noticia ha caído como una bomba, y no es para menos. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento innegable, su sonrisa cautivadora y su profesionalismo en cada uno de sus roles, ha alzado la voz. Y no ha sido un murmullo discreto, sino un grito de descontento, una explosión pública contra lo que ella considera una presión insostenible y una invasión intolerable por parte de la prensa. Lo más impactante y francamente alarmante de sus recientes declaraciones, es la frase clave que ha resonado con fuerza en los medios y en el público: me obligaron a mudarme. Imagínense la gravedad de esas palabras. No estamos hablando de una simple molestia pasajera, de un inconveniente menor en el día a día de una persona famosa, sino de una situación que ha afectado profundamente su vida privada, su espacio personal, su tranquilidad y, en última instancia, su hogar. ¿Qué significa realmente que te obliguen a mudarte? ¿Implica una amenaza velada, una campaña de acoso constante y asfixiante, o una invasión tan desmedida y persistente de la privacidad que la única opción viable que queda es abandonar tu hogar, el lugar donde uno se siente seguro y a salvo? La verdad es que estas palabras, cargadas de una emoción palpable y una urgencia evidente, nos dejan pensando, nos generan una mezcla de genuina preocupación por su bienestar y una intensa curiosidad por desentrañar los detalles de lo que realmente ha sucedido. Demet Özdemir no es una artista emergente ni una figura desconocida. Es una estrella consolidada, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una carrera brillante y una legión de seguidores tanto a nivel nacional como internacional. Y como tal, está acostumbrada a ser el foco de atención mediática. Sus proyectos profesionales, sus relaciones sentimentales, sus elecciones de moda, incluso su vida cotidiana, todo suele ser objeto de interés para los medios de comunicación y para sus fans. Sin embargo, parece que en esta ocasión, se ha cruzado una línea roja, un límite ético y de respeto que ha llevado a Demet a un punto de quiebre. Ella misma ha relatado con una claridad que desarma, que la constante e incesante presencia de paparazzi, las especulaciones a menudo infundadas y sin escrúpulos, y una invasión cada vez mayor de su intimidad, llegaron a un punto en el que sintió que no tenía otra opción, que se vio forzada a buscar un nuevo lugar donde vivir, un refugio lejos de esa presión asfixiante. Esto nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre el precio de la fama. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho de la prensa a informar y a satisfacer la curiosidad del público, y dónde empieza la necesidad intrínseca y fundamental de un ser humano de tener su espacio privado, su tranquilidad, su autonomía y su derecho a la intimidad? Hemos sido testigos en innumerables ocasiones de cómo otras celebridades lidian con la intensa presión mediática que acompaña a la fama. Algunas lo manejan con una notable entereza y aplomo, aprendiendo a establecer límites y a canalizar la atención de manera constructiva. Otras se refugian en la discreción, optando por una vida más reservada y protegiendo celosamente su espacio personal. Y otras, como parece ser el caso de Demet Özdemir, llegan a un punto de agotamiento y quiebre emocional, donde la situación se vuelve insostenible. Sus declaraciones sugieren que no se trata de un simple agobio temporal o de una incomodidad pasajera, sino de una situación prolongada, extenuante y profundamente estresante que la ha llevado a tomar una decisión tan drástica y significativa como la mudanza. Esto nos da una idea clara de la intensidad y la persistencia de la presión que ha sentido. Podría ser que los medios de comunicación estuvieran literalmente esperándola a la vuelta de la esquina, constantemente acechando. Esperando el momento oportuno para capturar una imagen comprometedora, para obtener una declaración jugosa, para alimentar una historia sensacionalista sin importar las consecuencias para la persona.
Y si esto es así, ¿qué tipo de estrategias, a veces al borde de lo legal y lo ético, estaban utilizando para conseguir su objetivo? Además de la mudanza forzada, Demet Özdemir también ha hablado abiertamente de cómo esta situación ha afectado negativamente su salud mental y su bienestar general. Y es que, seamos honestos, vivir constantemente bajo el escrutinio público, sentir que no hay un momento de paz, que cada paso, cada gesto, cada conversación es potencialmente observado y analizado, debe ser increíblemente agotador. Imaginen despertarse cada mañana sabiendo que hay cámaras esperando a la vuelta de la esquina, listas para capturar cualquier detalle, o que cualquier salida a comprar el pan o a dar un paseo puede convertirse en un evento mediático caótico. Esto, sin ninguna duda, genera un nivel de estrés considerable y puede tener consecuencias devastadoras en la salud psicológica de una persona, incluso de alguien que, por su profesión, está acostumbrada a cierta exposición pública. La constante sensación de ser vigilada, la falta de un espacio seguro, puede erosionar la salud mental de cualquiera. Lo que resulta particularmente interesante es analizar el contexto específico en el que estas declaraciones han surgido. Han aparecido en medio de una noticia concreta, como podría ser una ruptura sentimental dolorosa, un nuevo romance que ha generado revuelo, o un proyecto profesional de gran envergadura que ha intensificado la atención mediática. ¿O es más bien el resultado de una acumulación gradual de años de seguimiento incesante y acoso mediático? Por lo que se sabe, y es una tendencia común que las declaraciones de este tipo surjan tras haber alcanzado un punto álgido, parece que la acumulación ha sido el principal detonante. Cuando los medios de comunicación deciden enfocar su atención en un aspecto particular de la vida de una celebridad, y esa atención se vuelve invasiva, persistente y desproporcionada, la presión puede volverse simplemente insoportable. Y es importante recalcar que no se trata solo de saber si Demet está saliendo con alguien o no, sino de cómo se maneja esa información, que se publica y, sobre todo, qué herramientas y tácticas se utilizan para obtenerla. La ética periodística parece haber quedado en un segundo plano en muchos casos. A veces, la forma en que la prensa decide presentar la información puede ser increíblemente hiriente y destructiva. No se trata simplemente de capturar una imagen fugaz, sino de las historias que se construyen artificialmente alrededor de ella, a menudo basadas en rumores infundados, especulaciones malintencionadas o incluso invenciones directas. Y cuando estas narrativas fabricadas afectan tu imagen pública, tu reputación profesional, tu vida privada o simplemente tu paz mental, la reacción emocional y la defensa personal son inevitables y justificadas. Las palabras de Demet Özdemir parecen apuntar directamente a una falta de respeto flagrante por su vida privada y a una presión mediática que ha ido mucho más allá de los límites de lo razonable y lo aceptable. Es fundamental recordar, y este es un punto que a menudo se olvida en el torbellino mediático, que detrás de la figura pública, detrás de la estrella de cine o televisión, hay una persona con emociones complejas, con miedos, con sus propias luchas y con un derecho inalienable a tener una vida privada y a disfrutar de su intimidad. Y cuando esa privacidad se ve amenazada de forma constante, sistemática e invasiva, la reacción natural de autoprotección es completamente comprensible. La mudanza en este contexto se presenta no como una elección, sino como la manifestación física de esa sensación de no tener otro remedio que escapar, que huir de una situación que se ha vuelto insostenible e insoportable. Es un acto de supervivencia, de autoconservación en un entorno que se ha vuelto hostil. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de esta penosa situación? Para los medios de comunicación, esta es una llamada de atención seria y contundente sobre los límites éticos y profesionales de su labor. El derecho a informar no puede ni debe ser una excusa para el acoso, la invasión de la privacidad o la difamación. Para nosotros como público y consumidores de información, es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la fascinación que ejercen las vidas de las celebridades y hasta dónde estamos dispuestos a permitir que esa fascinación y curiosidad invada su intimidad y afecte su bienestar. La información es importante, es un derecho, pero la ética periodística y el respeto por la dignidad humana son igualmente fundamentales y deben prevalecer. Además, la forma en que Demet Özdemir ha elegido expresar su frustración, su dolor y su determinación es, en sí misma, un acto de valentía admirable. Al alzar la voz públicamente y denunciar esta situación, ella no solo está defendiendo su propio espacio personal y su derecho a la tranquilidad, sino que también está dando voz a muchas otras personas en la industria del entretenimiento, y quizás en otros ámbitos, que lamentablemente, no tienen el mismo altavoz ni la misma plataforma para expresar sus propias experiencias de acoso y presión mediática.
Es un mensaje poderoso y necesario sobre la importancia crucial de proteger la salud mental y el bienestar de quienes están constantemente bajo el ojo público y la exigencia de los medios. Analizando más a fondo las posibles causas de esta obligación a mudarse, podemos considerar varias hipótesis. Quizás la prensa estaba constantemente apostada en su antigua residencia, dificultando enormemente su día a día, interrumpiendo su descanso, impidiendo su vida familiar o incluso llegando a poner en riesgo su seguridad personal. Imaginen tener que pensar 2 veces antes de abrir la puerta de su propia casa, o sentir que nunca pueden relajarse ni desconectar ni en su hogar, el santuario personal. Ese nivel de vigilancia constante puede ser verdaderamente aterrador y desestabilizador. También es posible que las constantes presiones para obtener declaraciones exclusivas, fotos espontáneas o información privilegiada la hayan llevado a sentirse acosada hasta tal punto de desesperación, que sintiera que la única forma de liberarse de esa pesadilla era desaparecer físicamente de ese entorno opresivo. Y es que, como mencioné anteriormente, la vida de una celebridad es inherentemente un arma de doble filo. Por un lado, el cariño, la admiración y el apoyo incondicional del público les brindan una plataforma increíble, oportunidades únicas y una conexión especial con millones de personas. Pero por otro lado, esa misma atención, si no se maneja con el debido respeto, la profesionalidad y la empatía por parte de todos los involucrados, puede convertirse en una carga insoportable, un peso que amenaza con aplastar su vida personal y su bienestar. Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una artista excepcionalmente talentosa y profundamente querida por su público. Por ello, es verdaderamente lamentable y frustrante que su brillante carrera y su vida personal se vean empañadas y complicadas por este tipo de situaciones lamentables y, en muchos casos, evitables. Espero sinceramente que esta situación sirva como un punto de reflexión profundo y necesario. Que tanto los medios de comunicación, en su labor informativa, como nosotros, como consumidores y ávidos lectores de noticias, comprendamos que detrás de cada rostro público, de cada figura mediática, hay una persona real, con una vida privada que merece ser respetada. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, pero esta libertad no puede ni debe ser utilizada como una excusa para la invasión desmedida, el acoso constante, la persecución implacable o la difamación malintencionada. El equilibrio entre informar y respetar es una línea que no debe cruzarse. En resumen, la contundente declaración de Demet Özdemir sobre sentirse obligada a mudarse debido a la insoportable presión mediática es un testimonio elocuente de las dificultades y los desafíos extremos que pueden surgir cuando la línea que separa la vida pública de la vida privada se desdibuja de forma excesiva e irresponsable. Es un llamado urgente a la reflexión sobre los límites éticos del periodismo y la importancia capital del respeto por la intimidad y la dignidad de las personas. Su valentía al alzar la voz y compartir su experiencia es verdaderamente admirable, y esperemos que su vivencia sirva como catalizador para generar un cambio positivo y duradero en la forma en que se gestiona y se entiende la compleja relación entre las celebridades y los medios de comunicación. Un cambio que priorice el respeto y el bienestar humano por encima de la primicia a toda costa. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema que, como ven, nos da mucho para pensar y reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa se excede a menudo en su labor informativa? ¿Cómo creen que deberían las celebridades lidiar con esta intensa presión mediática para proteger su salud mental y su vida privada? Dejen sus comentarios abajo, que siempre es un placer leerlos, intercambiar ideas y debatir constructivamente con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran útil e interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta importante noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo que subimos. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros avisos al instante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adi. Y cuídense mucho.